Tiene un buen recorrido. Oye. ¿Y no sería mejor darles una buena propina y dejarnos? Nenes, canviem de tema. Oh, quina mà de tapes. Oiga, póngame unas mandonguillas. Va, què voleu? Cervesa. Ah, sí, Usted també, senyora Emilia. Ay, sí, nen, un dia és un dia. Pues nos pone 6 quintos. ¿Seis quintos? ¿De qué? ¿De infantería? Les van los jovencitos, ¿no? Què diu aquest ximple? Pepe, las señoras quieren 5 botellines. Ah, botellines. Pues haberlo dicho antes. Gracias. Ah, ¿y que me puede poner un bikini también? No, el bikini si quieres se lo quito. Pero ponérselo, como no sea en una corsetería... Solta. Ah, que no tienen bikinis. Pero si solo son 2 llescas así de pantorrado. ¿Qué? Pan torrado. No, tostado, quiero decir. Con jamón dulce y queso, un bikini. ¿Jamón dulce? ¿Y eso qué? ¿Jamón con azúcar? Jamón de York, Pepe. Ah. Joder, ¿qué cuesta decir las cosas por su nombre? Un mixto. Un mixto, però un mixto no és una cerilla? No, es que... Oiga, esto es un café con leche, ¿eh? ¿No quiere la catalana? ¿Con tomate? Dame, no, lo quiero más grande. Pero, hombre, es que... Entonces lo que quiere es un café con leche en taza de desayuno. Claro, que lo quiero de desayuno. Estoy desayunando. Pero, hombre, es que a estas horas... ¿Qué? Porque a estas horas los cafés con leche se sirven en tazas pequeñas. ¿Ah? ¿En vasos de cortado? No, señor. Los cortados se sirven en tazas de café. Mire, tanto le hace, póngame una pasta. ¿Una pasta? Aquí no hay pasta. Aquí somos todos pobres. ¿Y esto qué es? Ah, bollería. Eso, va, póngame un chucho. ¿Un chucho? ¿Qué chucho? ¿Esto? ¿Un chucho? Esto es un chucho. Esto es un pepito. Pues eso mismo, tu trini que vol. Y un brioche. Y un brioche. Un brioche. Sí. Me hace el favor de señalarlo. Esto es un brioche, hombre de Dios. Esto es un brioche. Esto es Fonsué. Nombre. Miquel. Miguel. No. Miquel. Ah, Miquel, a la vasca. Doncs encara no hem vist ni la meitat del museu, nois. Jo, que me l'imaginava més gran. Apellidos. Capdevila. ¿Cap de qué? ¿Cómo ha dicho? Capdevila. Mira, em sembla que d'aquí poc ens tornarem a suportar. Com vols dir? Doncs que, Enric, m'incorporo la setmana que ve. No. Es con E, es Capde. Pero usted me ha dicho Capdá, con A. Bien, es que en catalán se escribe con una E y se pronuncia A. Es que es una E átona. En catalán tenemos 3 Es. La E, la E y la E. Una persona, un hombre, ha desaparecido en circunstancias extraordinarias. Señor, estamos en Madrid. Aquí no existe el catalán. A ver si se entera. Ustedes tienen que acostumbrarse a nuestra identidad. Usted es catalán, hombre, pero se habla como si fuese el Pancho Villa. He vivido muchos años en México. ¡Silencio, coño! A ver, segundo apellido. Puigserín Anell. Se trata de Miquel Capdevila Puig Serinanell, de Barcelona. Aquí dice que usted no existe. ¿Qué? Cuéntenos, Josefina, ¿qué le sucede a Miquel? Desaparecido en el año 1939. Pero ¿cómo es posible desaparecido, señor? Pero eso es inadmisible. Aquí estoy, usted me ve, ¿no? Responda. Oiga, ¿Me ve? yo soy un mandado. Oiga, ¿no le está diciendo que no existe? Pues no discuta, hombre. Lo que pasa es que él formó parte de la generación que hicieron la guerra, ¿sabe? Él luchó por sus ideales, por Cataluña, por la República y por la democracia. Y por esto él, cuando llegó aquí, se encontró con que la gente todo esto no lo sabe, ¿sabe? Y él lo que quiere es demostrar que... Repetiu amb mi. El senyor Miquel existeix. El senyor Miquel existeix. Una mica més fort, que hi sordeix una mica. Quiero decirle, señor Miquel, que fue un error burocrático lamentable. Me puse nervioso e impulsé la tecla que no debía. Los ordenadores, ya se sabe. Así pues, usted puede afirmar sin ningún tipo de duda que el señor Miquel Capdevila existe. Naturalmente que existe. Y cuando quiera puede venir a recoger su documentación. Y mis excusas. Gracias. Muchas gracias.